Voy a comenzar a grabar la sesión y voy a compartir pantalla para ir recorriendo la información que tengo contemplado que podamos revisar el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es esta necesidad de flujo compresible. Primero, identificamos que cuando existe una posibilidad de variar el volumen que ocupa una cierta cantidad de masa de una sustancia, se altera, se afecta su densidad, y esto da la posibilidad entonces a llamarle compresibilidad. Este tipo de fluidos, pues, básicamente son los gases. Dentro de los fluidos que son clasificados entre líquidos y gases, los líquidos pues son incompresibles, entonces los gases son los que tendrían la posibilidad de desarrollar esta situación de cambio de volumen en una cantidad de masa, su variación de la densidad. Este tipo de flujo de gases en condiciones donde su volumen específico pueda ser variable, pues es muy utilizado de tal manera que abarca toda una clasificación del flujo de fluidos, y nosotros estamos en este tema introductorio de este estudio. ¿Cómo se desarrolla este estudio? Pues a través de procesos termodinámicos. O sea, un flujo de un fluido tiene que atender a las leyes de gobierno que hemos mencionado desde el inicio del curso, sino al menos en unos capítulos posteriores donde dijimos, bueno, debe de atender a la conservación de la masa, a la conservación de la cantidad de movimiento, pero ahora, para el caso del flujo de fluidos de características compresibles, debe de, como siempre, como todos los demás, cumplir con las leyes de conservación de la energía. O sea, primera ley de la termodinámica, segunda ley. De hecho, deben de cumplir siempre todas las leyes. Solo que en casos anteriores, pues no hacíamos uso de las mismas, no era necesario, y sin embargo, para el flujo compresible sí lo es. Requerimos de apoyarnos con estas relaciones termodinámicas que cumplan el flujo del fluido, y lo primero que hacemos es acotar este flujo de fluido a una condición idealizada. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en el aspecto de la segunda ley, todos los procesos que tienden a ser reversibles no dejan una huella o un rastro sobre el universo, no experimentan cambio de una propiedad importante que es la entropía, y bajo esa condición idealizada, que es ideal, significa que no es posible alcanzarse, que estamos pues solamente eso, no suponiendo llegar a una condición deseable, pero que en la realidad no es posible tener. Pues hacemos esa acotación, aunque nunca la vamos a alcanzar, es el máximo teórico posible que vamos a obtener, y entonces implica sin cambios de entropía. Acotados en una palabra, entonces pues son procesos isentrópicos. Un proceso termodinámico implica que las propiedades de una condición, al evolucionar a otra condición, sus propiedades han cambiado, y entonces eso se llama proceso termodinámico, donde sus propiedades han cambiado. Propiedades que son temperatura, presión, velocidad, densidad, una gran cantidad de propiedades, ¿no? Entonces, los flujos compresibles se estudian en base a esta suposición, que recorren caminos idealizados, procesos isentrópicos. Siendo así, entonces necesitamos del apoyo de la termodinámica para poder establecer esas relaciones que nos llevan por estos caminos idealizados. Caminos que no son reales, pero que nos dan una oportunidad de ver al menos en dónde estaríamos si las condiciones fueran así. Si es así, entonces las propiedades que se calculan desde una condición particular, voy a referir a lo que estuve estableciendo la vez anterior, ¿no? Que desde un estado termodinámico, que es lo que voy platicando, tenemos diversas condiciones
tengamos una posibilidad de llevarlo hasta una condición hipotética donde esa condición hipotética sigue el camino idealizado de no variación de la entropía, debí de haber anotado aquí una S1, de tal manera que hasta llegar a una condición idealizada, pues la entropía no cambiara. Esa condición, en ese proceso idealizado, esa condición es donde la velocidad es cero y entonces implicaría que pues el flujo está estancado, o sea, no tiene movimiento y es una situación bastante útil y necesaria de estudiar para este proceso de flujo compresible. Podemos llevar entonces, si desde un estado termodinámico 1 llegó hasta una condición de estancamiento a través de un camino isentrópico, esa condición de estancamiento va a ser, dependiendo de la situación, tendría una posibilidad de ser igual que la condición que lleve del estancamiento de un estado 2. Bueno, aquí el estado 2 lo había referido como estancamiento para ir hablando sobre este proceso, ¿no? Donde sucede sin transferencia de calor, dado que es un proceso isentrópico, y además despreciábamos los cambios significativos de altura, de tal manera que en un balance de energía podríamos llegar a determinar el valor de la entalpía de estancamiento que platicamos, implica la suma de una entalpía estática en el estado termodinámico, digamos, de análisis, y luego toda la velocidad que tiene, o energía cinética, mejor dicho, energía cinética específica, se convierte en una forma de energía manifestada como entalpía, que le llamamos entonces entalpía de estancamiento, hasta una condición S, ¿no? Que le llamaba de salida para corresponder con el balance de energía. Teníamos una primera ecuación que era lo que ponía como resumen, aquí ya en forma muy generalizada y tomando en cuenta los apuntes del libro de Sanger, que del balance de energía podemos obtener justamente la entalpía de estancamiento. Luego de una definición también que implica, digamos, la forma de determinar la entalpía en términos de la temperatura, esto es a través de los calores específicos, particularmente a presión constante, la definición del CP, se puede hacer la relación de que la entalpía se puede determinar como el CP por la temperatura, y entonces esta relación inicial se convierte en esta posibilidad, vaya, la temperatura se manifiesta directamente en temperatura, y esta H también en temperatura, haciendo ese recordatorio. No quiero mencionarlos como fórmulas para que no se vayan a confundir. Siguiendo nuestro camino en la termodinámica, cuando estudiamos procesos que implican cambios de entropía, acotamos una particularidad donde los cambios de entropía son cero, para gases ideales, y luego hacemos una consideración adicional de que los calores específicos, que es una propiedad también de los fluidos, sea constante, y principalmente esas tres características, procesos de gases ideales que sean isentrópicos con calores específicos constantes, nos encontramos con la relación de las variables presión, temperatura, volumen, como es el caso de esta relación y de esta relación, y me faltaría escribir alguna otra que implicaría la densidad y las presiones. Si ven, aquí tengo presión con temperatura, densidad con temperatura, también podríamos escribir una relación entre presiones y densidades sin involucrar a la temperatura. Sería la otra relación, pero esto viene de procesos isentrópicos. Para llegar a ellas, pues bueno, requerimos de hacer todo un análisis, ecuaciones de Gibbs o ecuaciones TdS y lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pues bueno, todo un proceso que yo lo he dejado acotado en estas ecuaciones hasta ahorita como las que vamos a utilizar. Posteriormente, importantísimo identificar que los flujos compresibles más allá de solamente identificarlos como aquellos que tienen la posibilidad de hacer que su volumen se reduzca para una cantidad de masa específica, una cantidad de masa dada, es más conveniente relacionarlos a un número dimensional que es el número de Mach. Ese número de Mach es la división de la velocidad de un flujo entre la velocidad del sonido.
Por lo tanto, pues identificamos la velocidad del sonido, la estudiamos, identificamos que es una onda o un movimiento oscilatorio de las partículas de un medio que transmiten energía y que es lo que nosotros le llamamos sonido. Y entonces, a través de un medio, en este caso gaseoso, haciendo uso de balances de masa, balances de momento lineal y algunas otras información adicional del comportamiento de la naturaleza de estas características, se llega a una expresión, o sea, todo esto que estoy diciendo está resumido dentro de una sección bastante amplia, como que la velocidad del sonido determinada por C es igual a una expresión que implica la raíz cuadrada de la relación de calores específicos K multiplicada por el valor de la constante particular del gas y la temperatura del medio en temperatura en unidades absolutas. Y eso nos da el valor de la velocidad del sonido, la cual no es constante. Platicamos la vez anterior. Todo esto es un breve, así muy resumen de lo que requiere una lectura mucho más amplia, ¿no? Haciendo aquí la identificación de que K y R son lo que acabo de mencionar, y R testada viene a ser la constante universal de los gases. Lo platico así, esperando que sea, pues, digamos, pues ojalá que sea más resumido esta oportunidad de ecuaciones, que en el libro, pues la podíamos ver como las secciones que estuvimos platicando la vez anterior, ¿no? Poco más menos lo que fui diciendo la vez anterior, pero es esto que estamos aquí resumiendo en estas primeras secciones. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo tengo una duda, profesor. Sí. Al inicio de ese capítulo, creo que aparece una relación, creo que la 17.2. Uh-huh. Ese me imagino que, bueno, es la entalpía total, ¿no? Esa viene de asumir un sistema adiabático con un flujo estable, ¿no? Y sin entrada ni salida de trabajo. A ver, sistema adiabático, nuevamente me repites eso. Ajá, es un sistema adiabático que tiene flujo estable y no tiene Uh-huh. tampoco entrada ni salida de trabajo, ¿verdad? Entrada ni salida de trabajo. Muy bien, sí, aquí está. Eso fue parte de lo que dije justamente en este primer apunte que no mencioné el día de hoy en este resumen, perdón. Esta es la ecuación de conservación de la energía para un volumen de control, que la expliqué en términos ya de estabilidad. Quiere decir, la estabilidad es que no hay variación de las propiedades con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, si pensamos en la masa, el flujo que se mueve en ese volumen de control, para este caso de estado estable, la entrada es igual a la salida, y por eso es que ponemos este cero así, y que más adelante este flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Teniendo conocimiento de que la energía solamente se puede mover a través de tres maneras, y exclusivamente tres maneras, que es calor, trabajo y masa, lo platiqué la vez anterior, y si hacemos la consideración que viene ahorita resumido, las hubiera anotado, pero vamos a mencionarlas. Un volumen de control en estado estable, se opera en estado estable, donde no hay transferencia de energía por calor ni por trabajo, y despreciando los cambios de energía cinética y potencial, nuestra expresión queda de la siguiente manera. Esta de aquí. Balance de energía. No sé si escribí por ahí. Aquí está. Para un sistema adiabático sin transferencia de trabajo y no hay cambios de altura significativos. Es básicamente lo que estoy diciendo, previo la acotación, aquí no la anoté, de que es en estado estable. Entonces, efectivamente, o sea, lo que debemos de reconocer es que en la ecuación de la conservación de la energía, aquí le voy a poner para estado estable, esta ecuación. Y luego, si le agrego que no hay cambios o si no hay transferencia de energía ni por calor ni por trabajo, y el cambio de altura no es significativo, entonces la expresión anterior se reduce a esto. Y esa expresión justamente es esta de aquí, la 17.2, o sea, la entalpía total, que la está sumando o la está considerando como la suma
de la energía, y lo voy a decir así de manera mucho más amplia, la energía interna, la energía de flujo y la energía cinética, como la energía total, que es el concepto termodinámico. Entonces, efectivamente, todo lo que comentas, pues es así, y básicamente fue lo que referí, y aquí está anotado desde la clase anterior. No sé si ya con esto ayudo más todavía o puedo mencionar algún otro detalle. Sí ayuda, pero ahora tengo una duda. Si la velocidad, por ejemplo, de salida es cero, ¿por qué seguirías siendo un flujo estable? Ok, sí. Básicamente es porque la ecuación de la energía, lo voy a poner para un sistema cerrado. Para un sistema cerrado, le voy a poner aquí sistema cerrado. El cambio de energía total de un sistema, y aquí hablando de energía total, que es la suma de la macroscópica y la microscópica, y luego tendría que hacer referencia a cada una de ellas, con respecto del tiempo, es igual a la velocidad de transferencia de energía por calor y la velocidad de transferencia de energía por trabajo neta. Así. Entonces, el estado estable, lo voy a poner aquí, implica que las variaciones con respecto del tiempo de la variable que yo vaya a estudiar son cero. Entonces, la variable que estoy estudiando dentro de un volumen de control, o sea, si aquí me refiero a un volumen de control, en la ecuación de la energía, vaya, debo decir lo siguiente, la termodinámica, si pudiera hacerlo en forma de una definición, ¿qué estudia la termodinámica? Y te preguntaría allí, Pedro. Estudia los cambios de energía que tiene un sistema. Ok, muy bien. Y agregaría para que fuera todavía más completo eso de los cambios de energía, la energía y sus transformaciones. Pero nos quedamos con que la termodinámica se encarga del estudio de la energía. Por lo tanto, a lo que quiero yo analizar aquí es justamente la energía. O sea, que quien no cambia sea la energía. Esta expresión, si la escribo antes, debería de tener esto de aquí arriba. O sea, debería de ser, si no hubiera puesto en estado estable, debería de poner la derivada de E con respecto de T igual a todo esto de aquí. Entonces, o sea, y estoy yendo hacia la pregunta, ¿no? Que me dices, bueno, a ver, si en la salida la velocidad es cero, ¿por qué se seguiría considerando estado estable? Porque no estoy estudiando a la velocidad. Lo que estoy estudiando es a la energía. Y entonces el estado estable implica que la energía que está contenida aquí, no cambia. A pesar de que aquí hay una energía de entrada y me voy a referir a energía total, y aquí hay una energía de salida total. Pero aquí lo que me está diciendo es que la energía que entra menos la energía que sale es igual a cero. Quiere decir que no cambia. Y la podría poner de manera todavía más precisa como el cambio con respecto del tiempo. Entonces, eso es independiente de que la velocidad en la salida, por ejemplo, esta velocidad pudiera llegar a ser cero, porque me da igual, o sea, yo puedo poner aquí un cero y solamente considerar energía cinética en la entrada y en la salida, digamos que solo considerara entalpía. Y eso debe de hacer, digamos, un ajuste en la ecuación que básicamente implicaría, bajo las consideraciones que hemos hecho, si esta velocidad fuera cero, que de hecho es lo que estamos suponiendo con velocidad de salida, que hubo una VS igual a cero, entonces esta entalpía pues se convierte en la suma de la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada, pero no tiene nada que ver con el hecho de que sea estado estable, porque el estado estable implica solamente que la variación de la energía en el interior del volumen de control, este sería mi volumen de control, no cambie con respecto del tiempo, porque justamente es lo que estoy estudiando. No sé si eso pueda ser un poco más preciso para tu comentario. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok, bueno, miren, entonces yo quiero que el resumen que hemos dejado hasta aquí con estas ecuaciones que puse la vez anterior,
lo utilizáramos como parte de lo siguiente. Tenemos un ducto así, que puede ser una tobera. Como dije, me voy a apoyar básicamente de lo que viene en el libro y quiero yo solamente puntualizar algunas ecuaciones para que les vaya, ojalá, apoyando de manera puntual exclusivamente sobre las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a imaginar que tenemos un flujo que se mueve a través de un ducto que cambia su área. Y entonces, en cada punto, digamos desde un punto 1, poder aquí mencionar, digamos, un punto 1, y luego más adelante un punto 2, un punto 3, y así sucesivamente, en cualquier punto, poder tener una condición del flujo. ¿Qué quiere decir esa condición del flujo? Bueno, pues que hay ciertos valores de propiedades. En cada punto, yo puedo obtener valores de propiedades como entalpías, temperaturas, presiones, densidades, o si lo veo de esta otra manera, a ver si no los confundo y soy un poco más claro. Este estado termodinámico 1 lo puedo llevar hasta un estado termodinámico hipotético que sería un estado 0, aquí. Aquí a través de un camino isentrópico, aquí. O incluso podría ser justamente ya el estado isentrópico. Con estas relaciones que tengo aquí, yo podría establecer desde un 0 hasta una relación con 2, hasta una relación con 3, una relación con 4, una relación con 5, en función de esto. O sea, lo que quiero decir es que estas expresiones, por ejemplo, esta entalpía, esta temperatura, esta velocidad, están relacionadas, son así, densidades, temperatura, aquí temperatura, estas son propiedades del fluido, están relacionadas a una característica de este proceso que es isentrópico. ¿Cómo sucedió ese proceso? Es importante lo que me mencionó ahorita Pedro. Este proceso sucede de forma idealizada. Es en estado estable, no hay transferencia de energía por calor ni por trabajo, y no consideramos cambios de energía cinética ni potencial. O sea, en otras palabras, es este resumen con el que empecé yo. Esta ecuación, luego transformada de esta manera, así. Haciendo uso de estas ecuaciones, entonces yo puedo terminar cada uno de los puntos en un estado termodinámico. Incluso, una vez que determino su temperatura, puedo determinar la velocidad del sonido, que me ayudará en lo posterior. Aquí tengo una pregunta, no sé si más o menos les queda claro cómo hacer la relación entre un estado termodinámico y un estado de estancamiento. O sea, profe, ¿sí? nos había dicho que, o sea, que como que el proceso de estancamiento se refería a llevar a la velocidad 0, pero no necesariamente se llevaba a 0 algunas veces, ¿cierto? Parte de eso, así. El estado de estancamiento es que la velocidad sea 0. Pero el estado de estancamiento es una condición hipotética donde yo podría decir, o voy a imaginar lo siguiente. Si un flujo estancado, imaginen como tal un estanque, un recipiente, el aire de una llanta. Si yo mido las condiciones en ese lugar del aire en esa llanta, yo puedo decir que son condiciones de estancamiento. ¿Por qué? Porque su velocidad es 0. Y luego, si abro la válvula de esa llanta y pongo una línea, un ducto, y más adelante mido las condiciones de las propiedades, y lo hago bajo la consideración
que se movió a través de esa línea, de ese ducto, de forma isentrópica, o sea, que siguió esta línea, siguió una línea ideal, sin transferencia de calor, sin generación de trabajo, sin cambios de energía potencial, entonces puedo hacer uso de estas relaciones. Por lo tanto, una condición de estancamiento es una condición que puedo suponer o que en el fenómeno efectivamente está sucediendo y que voy a tener una característica donde la velocidad es cero. No sé si pueda ayudar con eso. Por favor, me opinas si te hice más confuso la duda que tienes. Pues me quedé prácticamente donde mismo, profe. O sea, A ver, por ejemplo, vaya la redundancia, en un ejemplo, podemos tener la opción de llegar al estado 2, pero nosotros podemos suponer llegar a un estado 0 para poder llegar a la solución. sí, algo así. Efectivamente, o sea, digamos que si yo tengo un estado termodinámico 1, que tiene una cierta velocidad, lo que puedo yo hacer es ir al estado termodinámico 0, calcular el estancamiento. ¿Qué implica eso? Que la velocidad es 0. ¿Cómo lo determino? A través de una expresión como esta. Así. Determino esa condición 0 y luego desde este punto 0, pero eso nomás lo estoy suponiendo, o sea, por eso lo pongo aquí fuera de la tobera, porque este estado 1 lo puedo llevar hasta una condición 0 y luego desde este punto 0 es un punto de anclaje hipotético, nada más lo calculé no porque exista, puede ser eso solo supuesto. El supuesto es que si la velocidad fuera 0, entonces las propiedades valen tanto. Y desde ese punto 0, entonces ahora puedo caminar hasta una condición 2 a través de un proceso isentrópico, de tal manera que encuentre justamente el valor de esta condición 2. Pero esta condición es real, porque aquí sucede un proceso que viene de este sentido. Ahora, si yo pudiera tener un punto donde el valor del estado es 0 y quiero determinar un punto adelante, voy a ponerlo acá más abajo, digamos que aquí tengo un espacio muy grande desde donde sale, imaginen un estanque, como tal un estanque, no es incompresible, pero estoy pensando en un estanque de agua. En la compuerta, la velocidad es 0. Antes de moverse, pero inmediatamente después de que se mueve, hay una velocidad, entonces voy a poner un punto 1. Entonces hay un proceso que sucede aquí, desde una condición donde está estancado hasta una condición donde hay movimiento. Las propiedades cambiaron. ¿Cómo las determino? Pues en el caso de los gases ideales, porque estamos haciendo toda esta suposición dentro del flujo compresible, y de hecho así nos la vamos a llevar todo el capítulo, es que lo consideremos gas ideal para poder hacer uso de la relación de esta ecuación de estado, es que puedo utilizar estas ecuaciones. Puedo caminar desde el 0 hasta el 1. ¿Sí? Así. Pero esto es una posibilidad, lo tengo en verde, a diferencia de esta que es una posibilidad diferente. Aquí ya había un movimiento, hice un cálculo del estado termodinámico de estancamiento, o sea, el estado 0. Hipotético, no es que vaya a llegar allá, o sea, nada más es, y si lo llevara a velocidad 0, por ejemplo, y si en este momento yo ya hubiera aprobado la asignatura de mecánica de fluidos, pues ya no estaría a lo mejor estudiando. Y si yo me sacara la lotería, pues yo podría hacer tal o cual cosa. Y si tal cosa, o sea, es una suposición. Y entonces con esa suposición, entonces puedo calcular esto. Para mí la suposición es velocidad 0, determino condiciones de estancamiento, que son todas estas, para poder determinar todo lo que está aquí encerrado en un círculo en rojo, en esta ecuación. No sé, a lo mejor y tal vez con el ejercicio sea más fácil visualizarlo. Ya quedó más claro, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Pues, Bueno, miren. A ver, adelante. yo tengo una duda. Si Sí. no hay transferencia de energía,
Lo que hace que aumente la temperatura sería la energía del flujo. Ok, hay una, primero lo que dijiste es que si no hay transferencia de energía, am, no es del todo correcto, porque si no hay transferencia de energía, simplemente no tenemos nada de la ecuación. Aquí en esta ecuación que estoy dibujando, y lo mencioné anteriormente, la energía se transfiere solo de tres formas: calor, trabajo y masa. En esta ecuación tengo acotado a transferencia por calor, transferencia por trabajo y transferencia por masa. Por masa, debo de transferir la energía que está en una zona de entrada, en esta sección. Es energía total, que implica la energía microscópica, que es energía interna, que si le sumo la energía de flujo, le llamo entalpía, y entonces esta sería mi energía, digamos mi energía, se me va, le acabo de decir esta palabra, microscópica. Y luego le sumo las energías macroscópicas, que es la cinética y potencial que únicamente consideramos. Entonces, el hecho de que no haya transferencia de energía implicaría que tampoco hay transferencia de energía por masa. Y si lo está viendo. Por eso cuando dije, no existen cambios de energía ni por calor ni por trabajo, pero sí existe transferencia de energía por masa. Básicamente es la que estamos considerando. Entonces, ya redondeándose, nada más era para aclarar aquello, el cambio de temperatura o el incremento de temperatura que sucede en una situación donde existe transferencia de energía por masa exclusivamente, el incremento de temperatura, y lo voy a ver en esta ecuación, tal vez sea mucho más claro, que de hecho esta ecuación es la misma, nada más que a lo mejor no la alcanzan a visualizar. Ojalá que sí, no, esa es la idea. Y la he explicado. El incremento de temperatura que sucede en una condición de estancamiento, se darán cuenta que aquí T0 es mayor que la temperatura digamos, de un estado 1, si a esta temperatura le llamo 1. Sucede que la velocidad o energía cinética dividido sobre el calor específico y sobre 2 se convierte en temperatura. Y entonces precisamente la energía cinética se convirtió justo en temperatura. O sea que redondeando es, si existe transferencia de energía exclusivamente por masa y la energía cinética se convirtió en temperatura. Sí, apoyo con eso, me parece que eras Alonso. Sí, muchas Sí. gracias. Ok, bueno, entonces eso es incluso en el libro, está por ahí explicado con algo que mencioné en digamos, lo mencioné a manera de irlo leyendo con este párrafo donde habla sobre el incremento de la temperatura, estos 5 Kelvin. Es importante que ustedes hagan la lectura lo más a conciencia posible para que les queden claras las ecuaciones que yo estoy dejando de manera resumida, y que para practicar un poco vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner un ejercicio y quiero que ustedes lo resuelvan. Dejé de compartir precisamente para hacer un dictado de un ejercicio. ¿Ya estamos en condiciones? ¿Ya tienen por allí su cuaderno para escribir? Sí, sí, profe. Va. Ok, entonces vamos a poner lo siguiente. A través de un ducto, de sección transversal variable, entre paréntesis le ponemos tobera, coma, fluye dióxido de carbono, de manera estacionaria. O sea, de manera estacionaria quiere decir en estado estable, coma, con un flujo másico de 3 kilogramos sobre segundo.
Punto y seguido. El dióxido de carbono ingresa en el ducto, a una presión de 1400 kilopascales y una temperatura de 200 grados centígrados. A baja velocidad. Coma. Si necesitan que me esperen, me avisan, ¿eh? Y se expande en la tobera a una presión de 200 kilopascales, perdón, de 400 kilopascales. A una presión de 400 kilopascales. A una presión de 400 kilopascales. Punto y seguido. El ducto está diseñado de tal forma que puede considerarse como isentrópico. Punto y seguido. Determine la densidad coma, la velocidad el área del flujo, determine la densidad, coma, la velocidad, coma, el área del flujo y el número de Mach en ese punto donde la presión es de 400 kilopascales. Punto y aparte. ¿Sí quedó anotado por todos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, miren, aquí no me comenten nada ahorita. Ustedes resuelvan el problema. Yo me imagino que todos saben cómo resolverlo. Llegamos justamente a los valores que requerimos. No necesitan mucho tiempo. Entonces, pues adelante. Yo sé que es demasiado sencillo para muchos, pero si hay alguien que no le encuentra por dónde, pues es parte de la intención del ejercicio. Estoy aquí al pendiente por si necesitan comentar algo. Creo yo que con unos 10 minutos sería suficiente. Y es 15 minutos máximo, por lo que les tarden en escribir. Si alguien necesita comentarme algo por el chat en privado, adelante.
¿Ya terminaron? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Cuántos más ya terminaron? Levanten su mano los que ya terminaron, por favor. Pedro, gracias. ¿Nadie más? Ok, bueno. Tomo en cuenta entonces que solamente Pedro ha terminado. Voy a continuar. Voy ahora a compartir mi pantalla. Gracias, Pedro. Ya puedes bajar tu mano. Les puse el siguiente ejercicio por la idea que ya fui exponiendo sobre las propiedades que podemos determinar, o sea, todo lo que hemos platicado de manera, pues a lo mejor amplia y lo que yo les encargué a ustedes de lectura, y me había quedado yo en la sección 3 de flujo isentrópico unidimensional. Básicamente, y creo que así debe de ser así que de parte de Pedro, pues ha leído lo que les he encargado, y es que la sección 3 básicamente es ese ejercicio. O sea que lo que yo les estoy solicitando ya está resuelto. Nada más lo único que hice fue pedirles un punto particular. Primero, el libro expone y dice, bueno, tenemos un flujo que tiene características de compresibilidad y que se mueve a través de un ducto de sección de área variable y que lo vamos a hacer, los caminos de solución van a ser a través de procesos isentrópicos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, dice el libro. ¿En base a qué información? En base a la información que ya se ha proveído anteriormente. ¿Cuál es ella? Pues es las ecuaciones que yo tengo resumidas aquí. Estas ecuaciones más o menos mal escritas, pero aquí están, muy rayadas por lo que voy yo comentando, pero ahí están. Y entonces el libro dice, pues vamos a resolver un ejemplo, un ejercicio donde tenemos un flujo a través de un ducto que está conectado a una región muy amplia donde hay estancamiento, o que el problema dice que la velocidad es baja. Cuando nos enfrentamos a esto, de velocidad baja, entonces podemos decir que es una condición de estancamiento. En otras palabras, este ejercicio es más amplio que lo que yo les encargué ahorita. Dice que lo hagamos desde una condición donde hay un gran depósito con velocidad cero de CO2, tiene una presión de 1400 kilopascales y una temperatura de 200 grados centígrados. Y entonces que determinemos las propiedades puntos más adelante. ¿Cuáles puntos? A cada 200 kilopascales. El ejercicio lo hace para los primeros 200 kilopascales. De hecho, cuando yo estaba exponiendo esto de aquí, era más o menos la intención del flujo. Claro, aquí no estoy yendo desde este punto hasta un 0 y luego calculando un 2, sino luego cuando escribí esto verde, dije, bueno, puedo también tener la condición donde desde una situación de estancamiento, puedo caminar a un siguiente punto y a un siguiente punto. Todo el flujo alrededor, bueno, no alrededor, a lo largo del ducto, es de características isentrópicas. De hecho, dice el problema. El ducto está diseñado tal forma que puede considerarse como isentrópico. Yo les pedí que no me mencionara nada porque yo me imaginaba que la mayoría había hecho su trabajo de leer y de darse cuenta que pues el ejercicio aquí estaba, ¿no? Que ya está. Y que lo resuelven para los primeros 200, la primera caída de 200 kilopascales. Habrá que resolverlo ahora para 400, con las mismas expresiones. Determinamos, bueno, primero lo que identificamos es que las condiciones iniciales son de estancamiento.
Luego, ya a través de las propiedades que vamos, de las relaciones que tenemos, vamos determinando las propiedades. En este caso, para 400 grados, para 400 kilopascales, ¿me podrías decir el valor de la temperatura a 400 kilopascales, Pedro? A 400 kilopascales la temperatura me dio de 357.17 Kelvin. 357.17 Kelvin. Temperatura, ¿cuánto me dijiste? A 400 kilopascales, 357.17. Perdón. Sí, les pedí que cayera hasta 400, ¿verdad? Hasta Sí. 400, desde 1400 hasta 400. 357. Aquí está. O sea, lo que yo les pedí ya está calculado. Luego nos íbamos a la velocidad y en este mismo problema, bueno, aquí está el resumen. La tabla 17.1 básicamente es el resumen. Lo que hace el libro es calcular la primera línea, 457, 164, 13.9 para la densidad, la velocidad del sonido. Y como ven, son cada una de las ecuaciones que yo les di. O sea que igual si yo no hubiera identificado que es un problema del libro, yo les pregunto que si todo bien, pues sí. O sea, que esta ecuación se haya entendido. Si yo sustituyo valores en esta ecuación, determino el valor de la temperatura. Aquí. Velocidades, densidades, velocidad del sonido, área, número de Mach. Creo que es todo lo que nos está solicitando. No sé si el área también decía. Creo que sí, ¿verdad? Decía que lo calculara, ¿no? Área de flujo, exactamente. Muy bien. O yo he leído y pues me doy cuenta que lo único que tengo que hacer es seguir esto, ¿sí? Esta ecuación me parece que yo no la puse dentro del resumen. A ver, déjenme verlo. No la tengo dentro de este resumen. Es importante que la tengan. De hecho, esta la mencionamos un poco adelante, un poco atrás más bien en la clase pasada. Sustituyo valores con la temperatura que he calculado previamente y encuentro el valor de la velocidad. Con ese valor, sigo avanzando con la ley de los gases ideales, puedo determinar la densidad. Una vez que tengo la densidad y que tengo la velocidad, además del flujo másico que me da, puedo determinar el área. Luego, ya teniendo la temperatura anteriormente calculada, puedo determinar el valor de la velocidad del sonido. Y una vez que tengo el valor de la velocidad del sonido, junto con la velocidad, puedo determinar el número de Mach. Todos estos resultados, así como le fui preguntando a Pedro, bueno, lo podría preguntar a más de alguno, no sé cuántos hayan llegado a este resultado, 357, la velocidad es de 441, ¿es correcto, Pedro? Ahí yo no consideré la conversión que hace en el libro de 1000, entonces me dio diferente. Hay que tener en cuenta esto, porque sí, es importante, que bueno que, mira, aquí hay una oportunidad muy grande para ti, para todos, que cuando se hace esta relación, las unidades no salen directamente, pero la energía cinética, si yo la veo, lo voy a poner acá en esta ecuación, es un tema una manera en la que nos encontramos con un error frecuente en el caso de la termodinámica. Lo veo en esta ecuación. Por ejemplo, en esta expresión, la entalpía tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo. Pero si veo esta de aquí, en un medio obviamente no tiene unidades. Si yo lo pongo en el sistema internacional, serían la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Es importante que hagan esta conversión a kilojoule sobre kilogramo, o al revés, cualquiera de las dos. En este caso tendría que ser metros sobre segundo al cuadrado, llevarlo a kilojoule sobre kilogramo. Si lo veo en el libro, efectivamente, aquí está esta conversión, estos 1000. Bueno, a lo mejor si no ven la conversión, la puedo escribir, o sea que un kilojoule, sería, vamos a ponerlo aquí. Bueno, voy a poner primero metros sobre segundo elevados al cuadrado. Lo quiero llevar a kilojoules
kilojoules sobre kilogramo, pero no lo veo tan evidente. Bueno, vamos a verlo. Metro sobre segundo elevado al cuadrado. Quiero convertir primero esto a newtons, y entonces voy a poner que esto es metros, y luego voy a dejar aquí los segundos, que son elevados al cuadrado, y lo voy a poner por kilogramo, y luego voy a poner por kilogramo. O sea, quiere decir que lo estoy multiplicando por 1 y no lo estoy afectando para nada. Aquí estoy haciendo esto, voy a hacer la conversión. Entonces, este kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons, sería así. Newtons, que serían, pero aquí me falta un metro. Si se dan cuenta, este metro cuadrado yo lo puse como metro y como metro. Entonces me da newtons por metro sobre kilogramo. Y luego entonces, como esto yo lo quiero llevar a kilojoules, pues lo que hago es dividir, digamos aquí me daría joules sobre kilogramo. Como quiero llevarlo a kilojoules, pues entonces sería dividirlo sobre 1000. Si esto 1 entre 1000 joules serían kilojoules, entonces serían que estos joules se eliminan y me quedaría 1 sobre 1000, kilojoules sobre kilogramo. O sea, quiere decir que los metros cuadrados sobre segundo, los metros sobre segundo elevados al cuadrado corresponden a 1 sobre 1000 kilojoules sobre kilogramo, haciendo esta breve conversión, y es lo que está aquí determinado. Para lo demás, no sé, le pregunto a alguien más. ¿Les fue dando estos valores? O sea, sí haya, probablemente, pues yo le pregunté a Pedro porque levantó la mano, pero ¿alguien más iba calculando estos valores de manera adecuada? Estaban, entonces, digamos, perdidos de por dónde resolver el ejercicio. No, profe, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me equivoqué al tomar el punto de estancamiento. Ok. Desde ahí, mira, incluso yo iba a opinar sobre alguien que me preguntó, para no decir nombres, me preguntaba sobre si la condición de estancamiento. Muchas gracias por lo que me dices, Martín. Mira, lo primero es eso, que reconozcamos en dónde nos quedamos. Y me preguntaban si las condiciones de estancamiento podrían ser menores que la condición del estado 1. Y contestaba, es que en el ejercicio me está dando las condiciones, me está dando información para las condiciones de estancamiento. De hecho, dice aquí. Pero todavía mucho más allá, lo que quería hacer con este ejercicio era hacer que ustedes vieran que necesitan leer, porque no estoy pidiendo nada tan complejo, ni va a ser más adelante algo tan complejo, sino solo utilizar ecuaciones que se las voy comentando yo o que están escritas en el libro. A mí me da la idea que Pedro está leyendo, y lo sé porque me consulta, porque me manda mensajes, me dice, hola, profe, que tengo esta duda aquí y acá, pero pues cada quien sabe si me está mandando o no mensajes, ¿no? Y trato de contestarles. Ahora, tampoco se sientan obligados a hacer lo que yo les pido, ¿no? Solamente los que quieran acreditar la materia. Los demás, no se preocupen. Entonces es bien sencillo. Si yo les hubiera preguntado, ¿tienen alguna duda sobre el ejercicio? Muy probablemente me dicen, no, profe, no, hasta ahorita todo bien. En cambio, cuando ya les pido algo, me encuentro con que no han revisado la información. Y que muy probablemente yo decía, alguien me podía decir, profe, es que ese es el del libro, y por eso pedí que no me comentara nada. Porque quería ver que lo que iban a hacer, y por aquí dice, los resultados para otros puntos se resumen en la tabla 17.1. Entonces, yo lo que quería era que hicieran, pues no el cálculo de todos los puntos, porque aquí lo pide para cada 200 kilopascales, sino solamente en un punto muy particular. De hecho, me equivoqué en la redacción y yo quería que se calculara a 1000 Kelvin, pero da igual que se haya calculado a 400, porque de hecho cualquier línea se calcula de manera similar. ¿Con qué procedimiento? Con el procedimiento que está aquí. Y ese procedimiento no es algo complejo, porque solamente es esta ecuación que me faltaba anotarla, ahorita qué bueno que la reconocemos. Bueno, tampoco había anotado la del gas ideal, pero
considero que tampoco sería necesario, es algo que debería de conocerse, sin embargo, importante, anótenla. La definición del flujo másico tampoco tiene mayor implicación. La definición de la velocidad del sonido y del número de Mach, que en este caso sí los anoté. Vaya, dentro de las que me faltan a mí, solamente sería tener la del flujo másico, la de los gases ideales. De ahí en más, tengo todo determinado. Incluso pude haber determinado la densidad a través de esta ecuación, haciendo el despeje. ¿Qué se intenta con este ejercicio? Pues describir que a través de un ducto podemos determinar las condiciones que se encuentran, las propiedades del fluido, haciendo uso de un punto particular que es la condición de estancamiento. En este caso, es como un túnel de viento. Está puesto dentro de un espacio muy grande donde recibe aire de esta gran masa en ese laboratorio, en ese salón, y lo recibe de esta manera. Lo hace en un espacio muy grande con la idea de que sea justamente velocidad de entrada aproximada a cero o condición de estancamiento. Y luego a lo largo del ducto, pues se van determinando ciertos valores. No sé si alguien tenga algo que comentarme. O sea, en resumen, entonces hagan el ejercicio. Yo les pedí que pusieran sus ejercicios en el libro, que los ejemplos del libro, que los transcribieran a su cuaderno, y mi idea es que deberían de tener esto en su cuaderno y que debieran de haber hecho esta tabla y que pudieron haber identificado, pues, que seguía esto, vaya, porque además me quedé en esta sección, 17.3, flujo isentrópico unidimensional. Bueno, entonces aquí ahora lo que sigue dentro de esta sección es que después de determinar las propiedades en cada uno de los puntos, a cada 200 kilopascales de caída de presión, se puede desarrollar una gráfica, digamos, entre lo que sería lo largo de la tobera y ver cómo es cada una de las variables. Por ejemplo, el área, cómo se va comportando. Tiene una caída, o sea, se estrecha y luego se vuelve a ensanchar. ¿Por qué? Porque el flujo así lo determina, las relaciones así lo dicen. Y esto sucede que es así en el caso de un flujo. Un flujo donde la velocidad, en este caso, parte de cero y se va acelerando. Lo puedo ver en esta gráfica. Desde un valor muy bajo y va aumentando. Si aumenta la velocidad, quiere decir que el número de Mach va a aumentar. Y de hecho, ese número de Mach lo determino en función de la velocidad del sonido que voy calculando, y me doy cuenta que el número de Mach aumenta. Aumenta tanto, si lo veo en la gráfica, hasta casi 2. Quiere decir que es un flujo supersónico. O sea, esta tobera está haciendo un flujo supersónico. Desde los 1400 kilopascales hubo una caída de presión, pero a razón de que la presión cae, la velocidad se incrementa el número de Mach, y bueno, las propiedades, como el área, pues tienen esta forma, ¿no? Que es una tobera que converge y luego diverge. La velocidad del sonido, conforme va cayendo la temperatura que se puede ver, pues también va cayendo esa velocidad del sonido. Adelante. Yo solamente tuve una duda. Cuando seleccioné el valor de SP de las tablas, bueno, tomé en cuenta el valor de SP a 300 Kelvin, pero ¿en qué momentos podemos seleccionar el valor de SP a 300 Kelvin y no como en este caso que estaba a más de 400? A más de 400, la temperatura inicial es de 473, lo seleccionaste a 300. Bueno,
Generalmente, voy a comentarlo aquí, mira, en esta expresión. Estas dos que las tengo aquí en asterisco, probablemente no lo han grabado, pero esto yo sé que es parte de manejar la información que tenemos con nosotros. Estas expresiones, estas dos que tengo en asterisco y una más, son relaciones para procesos isentrópicos de gases ideales con calores específicos constantes, ¿sí? Quiere decir entonces que, bueno, debo decir también que los calores específicos son variables en lo general, varían conforme a la temperatura, pero hacemos una consideración para facilitar los cálculos que los calores específicos son constantes. De hecho, aunque esos calores específicos son variables, esa variación es muy pequeña, a pesar de que puedan variar cientos de grados las temperaturas. Entonces, muchos de los cálculos, por ejemplo, en el caso del aire, el valor de K se toma como constante de 1.4. En este caso, podemos ir a la tabla, determinar un valor y en este caso, por ejemplo, aquí lo dice, por simplicidad, se utilizan los cálculos valores CP de 0.846 y este valor de K, los cuales son el calor específico a presión constante y la razón de calores específicos para este dióxido de carbono a temperatura ambiente, que eso es lo que tú me preguntas. De hecho, la pregunta es, ¿en qué casos puedo utilizarlo? En general puedes hacerlo bajo esta consideración, por simplicidad, y sabiendo que esto no nos va a acarrear un error tan grande. O sea que esto lo puedo hacer en la mayor parte de los casos, sobre todo pues con esta primera parte introductoria de un estudio de flujo compresible. No sé si eso pueda ayudar. Sí, profe, muchas gracias. Órale, va, gracias a ti. Entonces, pues bueno, analizamos esta figura, vemos cómo cambia el número de Mach, cómo incrementa la velocidad, disminuye la temperatura, cómo disminuye la densidad. Esta es una característica del flujo compresible. Es y voy aquí a mencionar otra palabra, ¿no? A través de un ducto de sección transversal variable, y creo que yo les dije, entre paréntesis, tobera, ya no mencioné esto, dije que fluye aquí, dióxido de carbono con esa cantidad. Presión de tal manera determine... Ok, quería ver si el texto decía algo de una expansión del flujo. Aquí básicamente la densidad ha disminuido. Si la densidad disminuye, fíjense bien, 15.7 kilogramos por metro cúbico. O sea, en cada kilogramo tengo ese valor. Al disminuir la densidad, quiere decir que tengo pues menos masa en el mismo volumen. Entonces estaría hablando de una expansión. ¿Sí me siguen en esto? Que esa es la palabra que estaba queriendo encontrar allá, pero no lo menciona así. Ahorita creo que alguien me opinó algo acerca de esto. Miren, se me está yendo el tiempo, quiero comentar algo ya nada más para terminar, porque quiero que ustedes lean esto. Lean, bueno, además aquí viene un punto muy particular, que es este punto crítico. Este no se resuelve ahorita, se podría hacer, pero ¿cómo se determina? Sigan estas relaciones aquí entre la variación de la velocidad del flujo con el área de flujo. Podemos deducir todas las ecuaciones y como dije en otros cursos, me interesa hacer la deducción, pero luego me pierdo y me quedo ahí estancado y luego soy menos oportuno para llegar con las ecuaciones precisas que ustedes deben de utilizar. Ustedes lean toda esta información y en particular se van a encontrar con estas expresiones. La 1719, si quieren anotarla, 1719, la 1720, que son relaciones que implican variación de presión con respecto al
a la condición de estancamiento y en función del número de Mach y calores específicos, relación de calores específicos, tanto para la presión como para la densidad. Y luego, de estas dos expresiones, bueno, de hecho sería más bien la 18, la 19 y la 20, que son relaciones de temperatura, relaciones de presiones y relaciones de densidades. 17, 18, 17, 19 y 17, 20. Vaya, la sección se resume en estas tres ecuaciones, más otras tres ecuaciones adicionales que implican cuando el número de Mach es 1 en estas relaciones, en estas 3, 18, 19 y 20, llegamos a las relaciones 21, 22 y 23. Haciendo una lectura de todo esto, el número de Mach es igual a 1 y se conoce como condiciones críticas y las vamos a determinar o diferenciar por asterisco, o sea, como una temperatura asterisco o P asterisco, densidad asterisco, cuando el número de Mach es 1, y sucede en la garganta de la tobera. El número de Mach alcanza justo ese valor, lo puedo mencionar aquí en la gráfica, alcanza ese valor cuando el área sea mínima, aquí. Y aquí se nota, el área disminuye hasta un punto mínimo. En ese momento el número de Mach es 1, así. Y entonces determinamos que para cuando Mach es 1, puedo determinar todos los valores de presión, de temperatura, de densidad, y luego, como ya determiné temperatura, puedo determinar velocidad del sonido, y puedo determinar el valor de la velocidad también con la ecuación de la relación de flujo, del flujo másico. De esa manera determino entonces esas propiedades asterisco que están marcadas ahí y que, si sigo revisando, me encuentro con que justamente es el ejemplo 17.4 que hace el cálculo de esas propiedades. Les encargo a ustedes que lean esta sección 17.3. Yo ya no me voy a detener en ella, nada más tomen en cuenta ese resumen de ecuaciones, y la siguiente sección, pues hablaremos del flujo isentrópico a través de toberas aceleradas, o sea, 17.4. También lo haré de manera muy resumida, igual pues con alguna actividad que me permita hacerlo lo más rápido posible y ojalá oportuno para ustedes. No sé si tengan algún comentario. No, profe. Bueno, pues son las 4 de la tarde, pues les dejo para que ustedes puedan atender alguna otra actividad, de la misma manera pues yo seguir con otras actividades. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión de clase. Y pues si tengo ya resultados, se los hago saber a través del chat. Gracias, profe. Gracias.